En la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, en la palabra de nuestro Señor, y vamos a ver este pasaje que nosotros lo tenemos de memoria. Dice acá: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Amén. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad, hermano? La palabra del Señor es clara, es enfocada, y ahí está nuestro desafío, y ahí está lo que nosotros debemos hacer: compartir el Evangelio, no avergonzarnos del Evangelio, compartir el Evangelio. Debemos hacerlo, compartir el Evangelio de nuestro Señor. Hermano, el Señor no nos ha llamado a compartir estrategias para ser más ricos. El Señor no nos ha llamado a eso, hermano. El Señor no nos ha llamado, hermano, a poner estrategias, ¿verdad? De enseñar administración a la gente. Debemos hacerlo, es importante. Pero ¿sabe qué? El llamado principal del Señor es compartir el Evangelio. Amén. No avergonzarnos del Evangelio, decirle a la gente qué es lo que nosotros creemos y aquello que nos ha salvado, aquello que ha hecho de nosotros una nueva criatura. Hermano, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. Quiero que usted diga eso en este momento. Diga: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué? Mire a uno de los que está a su lado, mírelo. Tome una persona en este momento y mírelo de frente, ojo a ojo, y dígale: no te avergüences del Evangelio. Dígale, vamos, dígale. A ver, no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Para qué? Hermano, nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de compartir el Evangelio con otros, y debemos hacerlo. El Señor nos ha dado ese privilegio de compartir el Evangelio. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Quizás porque nos avergonzamos del Evangelio. Quizás porque ahora hay muchas corrientes de moda, ¿verdad? Corrientes teológicas de moda. Y en la moda ahora predicar ciertas cosas, hermano. Antes de predicar la moda, piense: ¿es bíblico? ¿Es lo que realmente a Dios le agrada? Pero ¿sabe qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio de Dios. Y es mi deber, y es su deber, hermano, compartirlo. Amén. Ese es nuestro deber. Y cuando vemos nosotros, hermanos, este proceso nos da a nosotros una forma didáctica, y esto es importante, hermano. La didáctica, ¿verdad? Es importante porque este proceso didáctico nos hace recordar a nosotros un paso, el siguiente. Cuando le preguntamos a la persona cuál es su trasfondo religioso, cuando nosotros le estamos diciendo a la persona después nuestro testimonio breve, conciso, y luego entramos a la pregunta: si usted muere hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Hermano, es un proceso didáctico que nos ayuda a nosotros a entender. Y cuando nosotros, hermano, sabemos que viene después, entonces podemos entablar una conversación. Entonces le animo: apréndalo. Llaves del éxito para establecer un ministerio de evangelismo personal. Vamos a ver las llaves para establecer. El director de evangelismo personal, anote ahí: un ganador de almas, hermano, un ganador de almas. Es importante, ¿verdad?, que sea una persona que gana almas. Usted lo está haciendo, está ganando almas. El domingo, cuando el pastor dice: hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador, por favor, un consejero, un ganador de almas, un pescador que se levante para guiar a esa persona. Hermano, es importante que el ganador de almas, que el director sea un ganador de almas. A pesar que no debería ser necesario decirlo, el líder y motivador de este ministerio deberá ser, ¿qué cosa, hermanos? Un ganador de almas. Usted dice: yo quiero implementar este ministerio en mi iglesia.
¿verdad? Entonces, usted tiene que ser un ganador de alma. Usted tiene que ser una persona que esté ganando, esté motivado. Por lo menos 1, 2, 3. ¿Cuántas personas a la semana va a ganar? Ganador de almas activo y exitoso. Eso debe ser parte de nuestra rutina de vida. Un director que se sienta inferior, y esto muchas veces pasa, ¿verdad? El director puede sentirse inferior. Dice, pero yo no tengo la capacidad. Yo no tengo esa capacidad. ¿Sabe qué tiene que hacer ese director? Tiene que tomar ese entrenamiento individualmente, o sea, poner en práctica todo lo que ha aprendido. Hay que poner en práctica, ¿para qué? Para tener confianza, hermano. ¿Sabe qué? Usted quiere ganar almas. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo lo hago? El hermano contaba la experiencia de un joven que le compartió a su padre y su padre se convirtió. ¿Sabe cómo yo empecé ganando almas, hermano, hace años atrás? Un día voy donde mi pastor de jóvenes y le digo, hermano Wilman, pastor Wilman Cuella, digo, quiero que me enseñe a ganar almas. Sí le dije a mi pastor. Yo llegué ahí y él me dijo, bueno, a ver, vamos a empezar. A mí me enseñó el proceso de camino romano mismo. Y entonces, pero hermano, ya sé esto. Ahora el tema es que cómo le voy a predicar a uno que está enfermo, a uno que está pasando por problemas económicos. Y entonces el hermano dijo, mira, cuando veas eso, y empezó a dar notas, ¿verdad? Notas de cómo poder compartir el evangelio. Pero a todos al final le vas a compartir de esta manera. O sea, a todos al final le vas a hablar de esta manera. ¿Sabe qué, hermano? Yo agarré y me fui a un espejo y en el espejo me predicaba a mí. Y me miraba en el espejo y estaba ahí, me predicaba, hermano. Cada vez ahí me convertí en el espejo, una y otra vez. Porque estaba aprendiendo, hermano, ¿sabe qué? Cómo guiar a la persona. Hermano, ahí yo entendí, practicando entendí. Pero ¿cuántas veces nosotros, tenemos la idea de que, pucha, que es difícil, complicado, me cuesta hablar? Pero hermano, hay que poner en práctica. Del espejo, entonces ya pasé a mis compañeros del colegio. Y entonces empecé a compartirles a mis compañeros del colegio. Y empecé a hablarles la palabra del Señor, a compartirles el evangelio. Entonces, hermano, fui adquiriendo la práctica. ¿Sabe qué? Cada paso, cada punto es importante, hermano. Y muchas veces nosotros cometemos errores, ¿no? En la oración. No sé cómo le voy a guiar en la oración. Pues yo le decía, cada vez pensaba hasta incluso en la oración, ¿cómo lo debo hacer? Y me miraba, ¿sabe por qué? Porque cuando nos miramos en el espejo, muchas veces nosotros, hermanos, encontramos todas nuestras inseguridades. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Me dijo, ¿sabes qué? Cuando vos estés predicándote en el espejo, cuando vos sientas inseguridad de ahora, si Señor, tengo dificultad para compartir el evangelio. Hermano, y de ahí aprendí y fui aprendiendo, ¿verdad? Cómo compartir el evangelio. Ahora usted dice, bueno, yo estoy aprendiendo de esta forma, estoy compartiendo el evangelio, pero me falta, soy tímido. Póngase a practicar, hermano, póngase a practicar. Póngase todos los días una meta de repasar los puntos y de compartir el evangelio a una persona. Empiece con usted, empiece con su esposa, empiece con sus hijos, compártale. Y entonces, a medida que usted vaya repasando una y otra vez, usted va a adquirir esa habilidad para poder alcanzarlo. Y recuerden, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de ¿qué? Poder, amor, ¿y qué más, hermano? Dominio propio, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos dominio propio, tenemos el poder de Dios en nuestra vida y podemos mostrar ese amor compartiendo el evangelio a otras personas. Entonces, individualmente, poner a la práctica cada área, ¿verdad? Para ir desarrollando esa confianza. Él debe practicar el evangelismo personal como parte de su preparación, como parte de su ministerio, porque si quiere tener un ministerio exitoso, y cuando hablamos de ministerio, hermano, presta atención,
No tenemos que mirar solamente la cantidad, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos así enfocados, ministerio así grande. Pero hermano, cuando compartimos con una persona y solo a uno hemos ganado, es un gran ministerio delante del Señor. ¿Sabe qué, hermano? A veces nosotros estamos esperando esto, ¿no? Y predicarle a tanta gente y ganarlos a todos para el Señor. Y creemos que ese es el ministerio más exitoso. Pero, hermano, uno a uno. Uno a uno. Así debemos ir, uno a uno. Y vamos a ver cómo el Señor va a ir trayendo, va a traer bendición en nuestras vidas. Y vamos a ver eso, hermano. Entonces, es importante poner a la práctica el concepto de entrenador-aprendiz. El potencial de este ministerio de evangelismo personal es emocionante. Y a muchos directores, escuchen bien esto, les gustaría inmediatamente tener 30, 40, 50 y aún 100 miembros, ¿verdad? ¿Quién no, hermano? Quisiera tener tanta gente entrenando. Las iglesias que empiezan ministerios con grandes números generalmente experimentan un éxito inicial. Mucha gente, ¿verdad? Muchos están ahí. Uno dice, vamos a iniciar este ministerio, y entonces nos enfocamos en la cantidad y wow, vemos la cantidad y decimos, qué hermoso. Pero lo triste es que a medida que pasa el entrenamiento, muchos tienden a retirarse. Esa es una realidad, hermano. ¿Por qué? Porque falta compromiso. Entonces quizás usted dice, ay, esto está emocionante, esto lo voy a llevar a mi iglesia y lo voy a enseñar un par de domingos, ¿verdad? ¿No ha pensado eso usted? Déjeme decirle que yo leo en su mente y usted lo ha pensado así. Así va a ser más fácil, ¿no? ¿Sabe qué? Déjeme decirle otra cosa. Yo también lo pensé y también lo hice así. Un jueves habían 40 hermanos de mi iglesia y empecé el entrenamiento. Pero poco a poco se empezaron a ir, y ¿sabe qué? Me quedé solamente con 6 personas terminando el entrenamiento. Ay, 40, no dice éxito. Pero ¿sabe qué? Entonces empecé con ellos, con esos 6, salimos a ganar almas. Y ahí se graduaron 4. ¿Sabe qué, hermano? No nos desesperemos. Si tenemos que discipular a uno, tenemos que enseñarle 3 meses a uno, hagámoslo. ¿Sabe por qué? Porque esos 3 meses va a aprender, va a desarrollar la habilidad, va a salir. Entonces es importante, hermano, quitar de nuestra mente que en la cantidad vamos a encontrar el éxito. Es mejor ir construyendo paso a paso, poco a poco. Es importante eso. Si nosotros tenemos esa paciencia, en poco tiempo vamos a ver crecer el ánimo, la motivación. Pero recuerde, un edificio debe ser construido sobre un fuerte fundamento. Los miembros involucrados que no han tomado el programa para convertirse en entrenadores, entonces no pueden ser ese fundamento, ¿verdad? Es necesario que pongamos el fundamento. Es necesario, hermano. Si nosotros no construimos ese fundamento fuerte, entonces ¿cómo nuestro ministerio evangelístico va a crecer? Es necesario. Ahora, usted está aprendiendo acá un curso intensivo. Usted va a llevar el kit, ¿verdad? Usted tiene que rellenar ese kit. Si usted no lo rellena, preste atención. Si usted no se sienta a rellenar el kit, entonces no lo va a entender. Son sesiones. Y esas sesiones el entrenador, o sea usted, tiene que aprenderlas primero. Ir rellenando. ¿Para qué? Para que vaya enseñando. ¿Y qué va a enseñar? Lo que el hermano ha estado explicando. Porque cada sesión va a ir enseñándole aspectos importantes de cómo llegar a la persona y las claves. Y entonces va a poder desarrollar. Pero tiene que hacerlo. Entonces, hermano, es importante el fundamento. Es importante el fundamento. Usted debe entender que a pesar de que usted puede afectar el fervor del evangelismo personal de la iglesia en los siguientes 6 o 9 meses, tomará, presta atención a esto,
Tomará unos 2 años para construir el fundamento apropiado para que este ministerio continúe, ¿qué cosa? Creciendo. Anótenlo, por favor, anótenlo. 2 años se necesitan. Esos 2 años de entrenamiento constante, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos y proyectamos, decimos 2 años para trabajar, 2 años para enfocarnos. Hermano, cada miembro involucrado forma parte de ese programa, se va a convertir en un entrenador. O sea, usted está recibiendo en este momento, usted tiene que rellenar eso, usted se va a convertir en un entrenador de algún miembro de su iglesia. Se va a convertir en ese entrenador. Estos dedicados cristianos pueden haber tenido todos los deseos e intenciones necesarios, pero no han sido entrenados propiamente y nunca se sintieron afirmados y asegurados. Aquellos cristianos que han querido desarrollar un ministerio, pero no han sido entrenados, entonces, ¿qué va a pasar? Hermano, van a llegar a la frustración. ¿Por qué? Inspiración sin educación siempre lleva a la frustración. Por esa razón es importante persistir en la educación. Hermano, para aprender a leer y a escribir, ¿cuánto tiempo pasó usted en el colegio? ¿Cuánto tiempo? Bueno, 12 ya es mucho, ¿no? Un año, lo básico, ¿verdad? En ese año, ¿por qué pasó? Sí, puntitos, ¿no? ¿Se acuerda de los puntitos? Y la profesora le contaba a usted una historia, decía, no, ya va, estos son maicitos, y ponía, ¿no? Viene una gallinita y se come los puntitos, ¿no? Y empezaba a decir, ahora hay que ponerle más maicitos aquí en estos lugares. Y empezaba a poner los puntitos y el niño decía, recordaba, yo recuerdo lo que mi profesora me enseñaba. Después, ahora vamos a hacer rayitas, y ponía así. Y nos contaba una historia de las rayitas. Después decía, estas son horizontal. ¿Y sabe qué? Todo eso llega un momento que sirve para qué. A la I le ponemos un puntito, ¿verdad? Ahí lo aprendimos. Para hacer otras letras, entonces está la línea. Eso era el fundamento, ¿verdad? Eso era el fundamento. Y todo eso nos ha servido ¿para qué? Para aprender a leer y a escribir. Ahora imagínense, si usted quiere tener gente entrenada, capacitada, proyecte, ¿verdad? El tiempo. Proyecte 2 años. Pero recuerde nuevamente, inspiración sin educación siempre lleva a la frustración. Puede estar la gente tan inspirada, tan motivada, pero si nosotros no le enseñamos cómo ganar alma, no lo van a hacer. Hermano, esto es un desafío. Usted debe rellenar el material, debe hacerlo, porque esa va a ser la forma como usted va a trabajar. ¿Cuánto tiempo? Hermano, va a tomar tiempo. No es de la noche a la mañana. Hermano, no es de la noche a la mañana. Déjeme contarle, una vez me invitaron a dar un taller de evangelismo personal allá hace unos 7 años atrás, en una campaña misionera. Y entonces me dicen, queremos que le enseñe evangelismo personal. ¿Y sabe qué hice yo? Yo agarré ese tiempo, ese año, y hice una selección de 10 métodos de evangelismo personal. ¿Qué le parece? 10 métodos de evangelismo personal. Hay hartos, ¿no? Por lo menos tenemos 50 métodos de evangelismo personal. ¿Y sabe qué? Le empecé a enseñar uno, después le enseñé otro, después le enseñé otro, y al cabo de los 3 días de campaña le había enseñado los 10 métodos. Entonces al final hice una evaluación y dije, anote 3 métodos de evangelismo personal, por qué los eligió, cómo se desarrollan, y le puse, ¿y sabe qué? Ahí aprendí algo. Ahí aprendí algo, hermano. A veces nosotros somos dispersos al enseñar. ¿Enseñé 10 métodos? Sí. ¿Aprendieron algunos bien de esos 10 métodos? No. Entonces yo dije, no, en una campaña de 3 días es mejor enseñarles un solo método para que ellos aprendan y todos hablen el mismo lenguaje. O sea que, hermano, sabiendo de esa experiencia, pasado el tiempo, llego a la iglesia, igual hermano me dice, quiero aprender a ganar almas, quiero compartir el evangelio. A veces uno como pastor, ¿no? Al inicio está tan emocionado
Y tan apurado y empecé a enseñar. ¿Sabe que cada domingo en la mañana en la escuela dominical un método? Y enseñé como 20 métodos diferentes para que los hermanos elijan uno. Volví a evaluar. El resultado final, nadie sabía un método, hermano. O sea, en conclusión, hermano, podemos afanarnos en aprender muchos métodos y enseñarle muchos métodos a la iglesia si no nos enfocamos. Imagínense, vamos a trabajar con una persona 3 meses, le vamos a enseñar una sola forma, un solo método, 3 meses a esa persona. Al final de esos 3 meses esa persona va a salir graduada en ese método. Pero en 2 años de enseñar el mismo, y de practicarlo y aplicarlo, entonces poco a poco todos van a empezar a manejar el mismo sistema. Entonces cuando salgan los ganadores de alma, si alguno tiene conflicto en algún punto, está el que le va a ayudar y le va a decir: mira, la siguiente persona que comparta el evangelio, ¿qué tal si hace más énfasis en esto? O sea, hermano, pero cuando uno ha enseñado tanto, ¿verdad? Método, el de allá está con método 1, el de acá está con 2, el de acá está con 3, y salen y saben que se encuentran que al final, ¿y cómo era este de acá? Y el de aquí no lo sabe y el de allá tampoco, y entonces hay conflicto. Por eso, hermano, debemos enfatizar nosotros, debemos tener en cuenta de que va a ser un proceso. O sea, tomará por lo menos 2 años, pero esto debe ser continuo. Entonces esto va a permitir que haya crecimiento. Debe haber paciencia. ¿Sabe qué? Debe haber paciencia hasta que las metas numéricas se vayan concretando. Y puede ser que en este proceso nosotros, hermanos, quizás no hemos alcanzado aquellas metas que tanto hemos soñado, hemos querido, no hemos planteado. Pero debemos, hermano, entender que poco a poco esto se va a ir dando. ¿Por qué? Porque este programa está basado en el concepto del Nuevo Testamento de la multiplicación. Entonces ahí tenemos ese concepto de la multiplicación. Hemos visto ayer, ¿verdad?, diferentes pasajes en la Escritura, en Hechos, donde decía: y creía. Y muchos se añadían, muchos se incluían a la iglesia. Y entonces tenían el favor del pueblo. Hermano, esto es importante. Si nosotros tenemos esa paciencia y ese enfoque, entonces vamos a ver poco a poco en nuestra iglesia cómo la gente se va incluyendo, cómo la gente va haciendo parte, ¿verdad? Es recomendable empezar con 4 personas, 2 entrenadores, preferiblemente usted y su esposa, o sea, pastor, su esposa, o un hermano y su esposa y otros 2. Hágale mucha propaganda de la iglesia durante los servicios. No tenga miedo de tener una lista de espera en el vestíbulo. Esto mantendrá una expectativa. Es importante la expectativa. Ahora nosotros en nuestra iglesia, ¿cuál es el lenguaje que manejamos en nuestra iglesia? Se escucha mucho: debemos ganar almas. En las predicaciones en nuestra iglesia enfatizamos ganar almas, compartir el evangelio. ¿Cuál es el eslogan de nuestra iglesia? Nosotros en la iglesia tenemos en la parte frontal, hemos puesto este de acá. Este es nuestro eslogan. Que sí lo tenemos nosotros. Dice: operación ir, compartiremos el evangelio con otros. Ese es nuestro eslogan. Y en cada mensaje trato de poner referencia a eso. Comparta el evangelio. Comparta a una persona el evangelio esta semana. Ore por una persona y compártale el evangelio. Hermano, porque ese es nuestro llamado, compartir el evangelio. Y a veces nos dispersamos en otros ministerios. Ese es nuestro llamado. Ahí debemos enfocarnos. Porque si nos enfocamos ahí, hermano, entonces vamos nosotros a tener gente motivada. La expectativa es importante y puede ser que haya gente que quiera el entrenamiento y muchos pueden que estén simplemente emocionados, ¿verdad? Aquí yo quiero. ¿Sabe qué? Actualmente yo estoy entrenando 2 hermanas mayores. Uno dice: pero hermanas mayores, son mayores, bien mayores. Una no lee muy bien. Y me di cuenta, le dije: hermana, no lee bien. La otra usa unos lentes grandes. Entonces, ¿qué he hecho? La tarjeta se la he ampliado así de este tamañote.
Imagínense, entonces la hermana mira y todavía con los lentes y ahora sí lo puedo leer, dice, ¿no? Así se lo emplea ahora. Y ¿sabe qué? Nos ponemos a estudiar, a repasar. Les estoy ayudando a que lo memoricen. Ya se van a graduar en la iglesia. ¿Sabe qué? Salir a compartir el evangelio es fundamental para que eso lo vean y lo apropien. Entonces, hay gente que cuando hemos predicado ha dicho, pastor, yo quiero aprender a ganar almas. Un niño, 13 años de edad, está en la fase de discipulado, va a entrar a la fase de ganador de almas. ¿Sabe qué? Está motivado, quiere ganar almas, 13 años de edad. Hermano, hay personas en la iglesia, como también hay algunos que no van a querer hacerlo, ¿verdad? Hay gente que no va a querer, pero sabe que aquellos que quieren debemos instruirlos. Entonces es importante ahora, algo que también hay que ver, hay gente que deja las cosas, ¿no? O sea, empieza algo y lo deja a media, entonces tiene eso parte de su cultura familiar o personal, se emocionan y lo dejan a media. A veces nosotros como pastor o como líderes en esta área debemos decirle, ¿sabes qué, hermano? Quizás más adelante puedas tomar este taller. Quizás hoy estás muy ocupado, tienes otras prioridades. Cuando puedas priorizar, entonces pongámosle ganas y vamos hacia el final. ¿Sabes, hermano? Eso significa crear expectativa, mostrar la importancia de este ministerio. ¿No le ha pasado eso en el discipulado? No está discipulando y a veces la persona dice que no puedo, suspende una vez, suspende otra vez. Y a veces uno como pastor dice, ¿qué hago? A veces es mejor decirle a la persona, ¿sabes qué, hermano? Mejor organizarte y cuando tengas tiempo seguimos, ¿no? Eso es mostrar valor a lo que estamos haciendo. Y en este ministerio, hermano, nosotros debemos mostrar ese valor. Es importante entender, ¿verdad?, el rol del pastor. Si el pastor elige a alguien que sea el director de evangelismo personal en la iglesia, entonces si hay alguien, esa persona, hermano, es importante que sea una persona muy activa en el evangelismo personal. Es importante. Ahora aquí hay varios, ¿no?, que están de su iglesia. Usted puede llegar a su pastor y decir, pastor, tenemos este ministerio, hagamos este ministerio. Pero más importante es que el pastor haya pasado para que pueda entender cómo hacer este ministerio y no haya frustración. La labor del pastor es importante. Y si usted es pastor, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque usted va a motivar, va a animar. El mejor fundamento que el ministerio puede tener es que el director de evangelismo personal, su esposa y el pastor y su esposa tomen las primeras 13 semanas juntos. Después 2 hermanas y 2 hermanos se le pueden unir en la segunda sesión, cada uno asignado como un aprendiz, ¿verdad? Es importante, hermano, entender esto, ¿verdad? 13 semanas de entrenamiento. Estamos hablando prácticamente de 13 meses que vamos a pasar junto a la persona. 13 semanas, o sea, 3 meses que vamos a pasar junto con la persona. ¿Sabe que ese es el mejor discipulado, verdad? Le estamos enseñando. Y ahí en el proceso salen otros temas, ¿verdad? Y uno aprovecha de compartir la palabra y aconsejar. Tenemos 3 meses para entrenar, 3 meses para hacer un seguimiento, 3 meses para estar con esa persona. Entonces se gradúan y luego, ¿sabe qué? El pastor, su esposa, o el director, o su esposa, o los hermanos que han pasado van a tener otros aprendices. Y durante otros 3 meses van a seguir, hermano, aprendiendo, repitiendo. Es un ministerio de repetición. A ver, todos juntos, es un ministerio de repetición. ¿Cómo aprendemos, hermano, nosotros? Repitiendo. ¿Sabes que un día estaba aprendiendo piano? Y la profesora que me estaba enseñando piano me dice, Joel, te voy a dar 3 claves para que aprendas a tocar piano. Primera, número 1, escríbelo. Practicar. Número 2, practicar. Número 3,
Practicar. ¿Sabe qué? Practicar, practicar y practicar. Es repetir, repetir y repetir. Si uno quiere tocar un instrumento, debe repetir, repetir, repetir. Si uno quiere, hermano, ser un ganador de almas, tiene que repetir, repetir, repetir y repetir. Si ahora usted sale emocionado y se va a su casa y dice, pastor, aprendimos esto, es lo máximo, y no lo repitió, se va a olvidar. Se va a olvidar. Por eso es importante, hermano, la repetición. Es importante la repetición. Debemos repetir. Dice, aún después de las primeras sesiones, el pastor debería continuar asistiendo a las sesiones de entrenamiento para mostrar su apoyo al ministerio. Él deberá anunciar bendiciones en las reuniones de la iglesia, al igual que los resultados de la visitación y el evangelismo personal. También es muy efectivo el tener un reconocimiento para los ganadores de almas por primera vez al frente de la congregación para que den un testimonio de su experiencia. ¿Sabe qué, hermano? Eso es importante, ¿verdad? El reconocimiento. Salió con el hermano. Un día, con la pareja que hemos estado saliendo, pasaron y dijeron, hermano, hemos salido a ganar almas y aquí en el barrio hay mucha necesidad. ¿Y sabe qué, hermano? Eso afecta a muchos de los que están sentados ahí. Y van a decir, si ellos salen a ganar almas, yo también puedo. Hermanos, debemos aprender a reconocer a los que están trabajando. Debemos reconocer a aquellos que están trabajando. Y tenemos que darle la oportunidad a aquellos que den testimonio. ¿Para qué? Para que los demás se impregnen de ese testimonio y de ese valor. Viene una hermana y me dice, pastor, gané un alma esta semana. Estaba enfermo en el hospital y compartí el evangelio. ¿Sabe qué, hermano? Qué bendición escuchar eso, ¿verdad? No le anima a usted como pastor, a mí me anima. Cuando yo escucho a un hermano, cuando alguien me dice, pastor, voy a predicar el evangelio, por favor, ore por mí, me llama por teléfono, hermana, vamos a orar, vamos a orar. Pastor, voy a ir a tal lugar, voy a compartir el evangelio. Hermano, eso es motivante. Entonces eso debe ser parte de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestra rutina, de nuestros hábitos. Qué importante, ¿verdad? El apoyar. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos realmente en ese establecimiento de líderes, ¿verdad? Es fundamental que nosotros, hermanos, establezcamos. El Ministerio de Ganadores de Almas ofrece una de las mejores oportunidades, presta atención aquí, una de las mejores oportunidades para establecer líderes en la misma iglesia. Y eso es verdad, hermano. ¿Por qué? Porque están desarrollando aquel llamado del Señor en compartir el evangelio. Imagínense, ¿qué pasaría si todos los maestros de la escuela dominical, los diáconos, ujieres, miembros del coro, tomaran este ministerio, este curso? ¿Verdad? Hermano, estarían enfocados. No habría tiempo en los diáconos de murmurar contra los hermanos. En las hermanas no habría tiempo de murmurar contra los hermanos murmurar entre ellos. Hermanos, no habría tiempo para eso. Estarían todos enfocados. Pero muchas veces, porque hay murmuración, porque hay dificultades, porque no están haciendo nada. Hermano, el que hace está sirviendo al Señor y está enfocado. El que no hace, murmura y a veces desparrama lo que los otros están haciendo. Es importante que haya un entrenamiento. No solo entenderían el corazón de una iglesia ganadora de almas y el corazón del pastor, habrían recibido instrucciones en todas las áreas de la iglesia, como ellos trabajan juntos. Entonces, hermano, imagínense, todas las áreas están enfocadas. El profesor de escuela dominical da un tiempo y comparte el evangelio. Si hay alguien nuevo, entonces le va a invitar o se va a acercar y le va a compartir la verdad. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Para mí eso es emocionante. En la iglesia tengo gente que hace ese trabajo. ¿Cuánto quisiera que toda la iglesia lo haga? Que toda la iglesia lo haga. Y yo sé que
confiando en el Señor, un día toda la iglesia lo va a hacer. ¿Y qué incrementa esto? ¿Qué va a incrementar? Lealtad. Va a incrementar lealtad al pastor hasta la dedicación y producción en sus propias áreas. Lealtad al ministerio. Porque va a ser gente enfocada. Va a ser gente que realmente está sirviendo al Señor. Entonces va a entender el plan del Señor y se va a enfocar. Por eso, hermano, debemos motivar, debemos animar. Comunicación efectiva. Para ir concluyendo esta noche, el director de evangelismo personal debe entender el plan de evangelismo personal tan bien que él pueda comunicar su importancia y sus procedimientos a los miembros de una manera simple. ¿Qué le parece? Ahora, hermano, cada uno de ustedes que está pasando este entrenamiento debe desear en su corazón tener un discípulo en la iglesia. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Debe desear en su corazón tener un discípulo en la iglesia. Ahora, usted, hermano, debe desear, debe enfocarse. No vaya a pensar usted y no vaya a decir: ay, yo no puedo, ay, yo no tengo la capacidad, ay, yo no lo puedo hacer, hermano. Ese es un engaño que Satanás ha metido en la mente. Usted puede hacerlo, usted puede enfocarse. Ahora, usted cuando llegue a su iglesia, pastor, motive. Usted, hermano, llega a su iglesia y dice: pastor, aquí estoy, yo soy parte de ese equipo. Pastor, aquí estoy, voy a ser parte de ese equipo. Entrenemos, salgamos, practiquemos, salgamos, ganemos alma. ¿Y sabe qué? Eso va a empezar a cambiar la manera de ver, ¿verdad? Eso va a cambiar la manera de ver. Él debe abordar el comienzo de este ministerio de una manera similar a la que Jesús utilizó para llamar a sus 12 discípulos originales. Él debe poseer, comprender el corazón del ministerio. Al enseñarlo, él debe usar la repetición durante las sesiones y deberá enfatizar una y otra vez el plan de 13 puntos, el cumplimiento de las asignaciones, el rol del entrenador, del aprendiz y la importancia del evangelismo personal. Hermano, eso debe estar comprendido en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a quedar con esto, o sea, vamos a quedar simplemente con ese conocimiento. ¿Cuántos de aquí van a decir al llegar: pastor, he aprendido esto? Mírelo, por favor, empecemos este ministerio, hagamos este ministerio. ¿Cuántos van a llegar a su iglesia y van a decir: pastor, mire, quiero hacer este ministerio, démosle con todo? ¿Está usted, hermano, con esa gana de hacerlo? Más o menos. Déjeme decirle, si usted lo pone en práctica, entonces usted va a ser un ganador de alma. Si usted no lo pone en práctica, usted lo va a perder. Lo va a perder. Cuando en su iglesia el pastor predique y alguien quiere recibir al Señor como Salvador, sea usted el primero en levantarse. A veces nosotros, cuando el pastor dice: alguien va a recibir a Cristo, levanta la mano de esa persona, por favor, alguien que pueda compartir el evangelio. Y muchas veces nos volvemos los mejores oradores, ¿verdad? O sea que, hermano, no, de aquí en adelante, usted ya este domingo, cuando el pastor diga: hay uno que va a recibir al Señor, por favor, un consejero, te levántese y usted vaya y dígale: ven conmigo, te voy a compartir el evangelio. Hermano, usted tiene los 13 puntos ya, repáselo. Y entonces usted le va a decir a la persona: mira, ¿estás 100% seguro de ir al cielo si mueres hoy? Ahí usted va a empezar. Usted tiene. Hermano, póngalo en práctica o lo va a perder. Póngalo en práctica o lo va a perder. Póngalo en práctica y esta motivación que está recibiendo va a ser constante. Póngalo en práctica. Entonces, cuando gana uno, usted mismo se va a sentir útil sirviendo al Señor. Amén. Usted se va a sentir útil sirviendo al Señor. Y sabe que, hermano, en la medida que gane a uno, gane a otro, usted, hermano, va a ir desarrollando esa capacidad. Y el Señor va a poner cosas preciosas en su vida para ganar almas, para la gloria de Él.
Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a terminar agradeciendo al Señor por este tiempo. Póngalo en práctica o lo perderá. Vamos a orar. Despuésito lo anota, ¿ya? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder tuyo, Padre Celestial, para salvación. Debemos nosotros, Padre, poner en práctica esto es lo que hemos aprendido, repetirlo, cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio, repetirlo. Señor, ayúdanos a ser ganadores de almas eficaces en todo lado, Señor. Que apartemos un día a la semana y podamos compartir el Evangelio, ganar almas, traerlos a la iglesia, guiarlos, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos que está recibiendo este entrenamiento pueda salir motivado y comprometido para ponerlo en práctica. Mi Dios, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.